Bueno muchachos, entonces continuando con el ejercicio 2, tenemos el siguiente enunciado. Una cadena muy larga se encuentra inicialmente en reposo en el eje X no negativo. La cadena está anclada en X igual a 0 y su lejano extremo derecho se desliza hacia abajo sin fricción sobre un poste vertical. La cadena se pone en movimiento dejando que caiga por su propio peso. Nos están pidiendo determinar el desplazamiento de U de xt, o sea, el desplazamiento de la cadena. Lo primero que vamos a empezar es ver gráficamente cómo es el ejercicio. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer un gráfico y entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que es una cadena muy larga, no nos está diciendo cuánto es la longitud de la cadena. Entonces vamos a suponer que la cadena va a tender a infinito. ¿Listo? Lo siguiente que nos están diciendo es que la cadena está en reposo sobre el eje X no negativo. Entonces la cadena está sobre el eje X en reposo, no hay ningún tipo de movimiento. ¿Listo? Y vamos a decir que esto tiende a infinito. Una cadena supremamente larga. Eso en primer lugar. En segundo nos están diciendo que el extremo derecho de la cadena se desliza hacia abajo sin fricción sobre un poste vertical. Entonces, digamos que aquí, que este es el extremo más alejado de la cadena, hay un poste vertical en infinito. ¿Listo? Nos está diciendo que se desliza hacia abajo por su propio peso. Entonces, uno de los factores que tiene este ejercicio es que nos está diciendo que está afectando la gravedad. ¿Listo? La gravedad está en este ejercicio. Antes de continuar con el ejercicio, les quiero recordar cómo es la forma de ecuación de onda. O sea, la ecuación general de la onda. Si vemos esto en una cadena, lo podemos tomar una cuerda, lo que sea. Entonces esto es la forma de la ecuación de onda. Si recordamos, la ecuación general de onda se pone como a cuadrado, que es una constante, por la segunda derivada parcial de u con respecto a dx. Y esto es igual a la segunda derivada parcial de u con respecto a dt. ¿Listo? Con los siguientes parámetros, que x va desde 0 hasta l, o sea, es una cadena que sí está limitada, que tiene dos límites 0 y l, que en el caso del ejercicio es diferente, para que no se vayan a confundir. Y esto para todo t mayor a 0. Vamos a hacer aquí un pequeño grafiquito como para que se den la idea. Llamémoslo una cadena, ¿listo? Una cadena por aquí que tiene longitud l. ¿Listo? No necesariamente tiene que estar en reposo, aquí solamente es para que le puedan entender esa parte. Las condiciones de frontera normalmente de una ecuación de onda, que es una onda que está vibrando libremente en el plano, son las siguientes. Que u en la posición 0, x igual a 0 de t es igual a 0, y que u de l, t es igual a 0. Esas son las condiciones de frontera. Y las condiciones iniciales es que la posición, o sea, u de x, 0 es igual a una función f de x, y la velocidad, o sea, u de t, la primera derivada, también en la posición inicial, es una función g de x. Todo esto en el intervalo de 0 y l. ¿Listo? Esto de la función f y g, ¿qué me quiere decir? Me quiere decir que la cadena, la onda, llamamos la onda, la cuerda, está vibrando libremente en el plano vertical. ¿Listo? Eso como un pequeño, llamémoslo paréntesis, para poder continuar con el ejercicio.
Ya teniendo ese conocimiento de cómo es la ecuación general de la onda, apliquémoslo a nuestro ejercicio. ¿Cómo nos queda entonces la ecuación? Si sabemos que la ecuación general es a cuadrado d2u sobre dx2 igual a d2u sobre dt cuadrado, pero sabemos que en este ejercicio la gravedad, por lo que cae bajo su propio peso, eso es caída libre. Sabemos entonces que la gravedad afecta en este ejercicio. ¿Qué se hace? Se le agrega la gravedad. Como sabemos que es hacia abajo, entonces la gravedad es negativa. ¿Listo? Esto para todo x mayor a 0. ¿Por qué x mayor a 0? Porque pues no está limitado, o sea, es una cadena de 0 hasta infinito. Entonces pues los x mayores a 0 y t mayor a 0. ¿Listo? Vamos entonces a definir cuáles son las condiciones de frontera de nuestro ejercicio. La primera condición de frontera, como sabemos, y el ejercicio nos está diciendo, la cadena está anclada en x igual a 0. Ahí tenemos la primera condición de frontera. Entonces, ¿qué conocemos? Que u en 0, t es igual a 0. La segunda condición de frontera ya es un poquito más compleja de definir. Sabemos que la condición de frontera es en este punto de aquí, ¿correcto? Sabemos que es en infinito. Entonces, ¿cómo limitamos esa parte? Pues ¿cómo definimos esa parte? Con los límites. Entonces tenemos cuando el límite tiende a x de infinito. Ahí ya tenemos la primera parte para saber de qué está en ese punto. ¿Qué es la siguiente parte de la condición de frontera? Y esta sí es un poquito más compleja de entender. Nos está diciendo el propio ejercicio que la cadena se encuentra inicialmente en reposo en el eje X. Entonces, como lo tenemos aquí gráficamente, la cadena se ve horizontal. Si nosotros recordamos, voy a poner aquí una nota. Si nosotros recordamos qué es lo que representa la derivada, la primera derivada, entonces sabemos que la derivada con respecto a u de x, esto representa la pendiente de la recta tangente de la función u. Eso es lo que nos está representando la primera derivada. Nosotros sabemos que la cadena está horizontal. Nosotros, como teniendo en cuenta la derivada y que teniendo en cuenta la pendiente, nosotros ¿qué valor necesitamos que la pendiente sea para que nos dé horizontal la cadena? Nosotros necesitamos que la primera derivada con respecto a u de x sea igual a 0, porque sabemos que si la derivada es 0, la cadena está horizontal y entonces nos cumple. Y para que nos quede definido en este borde, llamémoslo el borde de infinito, hay que aplicarle el límite. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de la primera derivada de u con respecto a x es igual a 0 para todo t mayor a 0. ¿Listo? Así es como se definen las condiciones de frontera. Y nuestras condiciones iniciales, el propio ejercicio lo da. Entonces, las condiciones iniciales el ejercicio nos dice, en primer lugar, que la cadena se encuentra en reposo. Eso ya nos quiere decir algo. Entonces, la cadena se encuentra quieta en el tiempo igual a 0. Entonces, la primera condición sabemos que u de x, 0 es igual a 0. La posición inicial en el tiempo 0 es 0, porque la cadena se encuentra en reposo. Y la segunda condición inicial, que sabemos que es la velocidad, que es u de t, en x igual a 0, va a ser igualmente 0, porque como la cadena se encuentra en reposo, no hay nada, ningún tipo de fuerza que la esté afectando, o la posición es diferente al punto inicial 0, entonces por eso estas dos condiciones iniciales con x mayores a 0. ¿Listo? Teniendo ya en cuenta
teniendo en cuenta ya las condiciones iniciales y las condiciones de frontera, ya podemos regresar a hacer nuestro ejercicio. No voy a retomar la parte de la definición de la transformada de Laplace, cuánto aplicar, solamente quiero que tengan muy en cuenta que cuando estamos aplicando la transformada de la función de x, t, cuando estamos aplicando la transformada y la transformada inversa, x es un parámetro y t es la variable. ¿Listo? Y cuando estamos haciendo el ejercicio, qué pena, cuando ya la función está transformada, o sea, cuando ya la función, bueno, aquí le puse f, entonces también aquí f minúscula, qué pena, cuando ya la función f minúscula, cuando la transformamos, x es un parámetro y t es la variable. Cuando ya la función está transformada, x es la variable y t es el parámetro. Y esto lo utilizamos para poder resolver el ejercicio por el método de coeficientes indeterminados. ¿Listo? La página 1. Esta es la página 2. Como hicimos en el propio ejercicio anterior, entonces tenemos nuestra ecuación diferencial parcial, segunda deriva parcial con respecto a u de x2, esto con una cuadrado, menos la gravedad, y esto es igual a la segunda deriva parcial de u con respecto a dt. ¿Listo? Entonces, primero, aplicamos la transformada de Laplace a ambos lados. Nos queda de la siguiente manera: la transformada de Laplace de a cuadrado de 2 de u de dx menos la transformada de Laplace de la gravedad, que la gravedad es una constante, es igual a la transformada de Laplace de la segunda deriva parcial de u con respecto a dt. ¿Listo? Resolviendo, a cuadrado es una constante, entonces a cuadrado sale, entonces nos queda la transformada de Laplace de cuadrado u con respecto a dx2 menos, la g es una constante, entonces la gravedad sale, nos queda la gravedad transformada de Laplace de 1, y esto es igual, y la transformada de Laplace de la segunda derivada de u con respecto a t. ¿Listo? Teniendo eso, empezamos a aplicar la transformada, y entonces nos queda a cuadrado por u mayúscula xx. Volvemos nuevamente como dije en el ejercicio anterior. U, vamos al paréntesis acá, u depende de x y de s. Cuando ya la función está transformada, cuando estamos transformando la función, qué pena, cuando estamos transformando la función, o sea que estamos aplicando Laplace, volvemos. Esta parte de aquí, x es el parámetro y t es la variable, entonces u nos queda al transformarla como, bueno, esto nos queda aquí u de x, s. ¿Listo? En este ejercicio de aquí volvemos a repetir lo mismo, no lo podemos ver de esta manera: d cuadrado u, que depende de x, s, sobre dx. ¿Listo? Cuando le aplicamos la transformada a esto, nos queda de esta manera: el d cuadrado sobre dx2, porque x es el parámetro, entonces sale, y nos queda la transformada de Laplace de u, que depende, esto es una t, qué pena,
u de x, t. ¿Listo? Nos queda de esta manera. Al tenerlo de esta manera, entonces nos queda como du cuadrado de x2, y al transformar eso nos queda u mayúscula de x, s. ¿Listo? Al tener en cuenta esa notación, pues aquí regresamos a esto. Le cambiamos la notación a xx, que quede con el subíndice de xx, sabiendo que es la segunda derivada con respecto a x. ¿Listo? Sabemos que depende de x, s, menos la gravedad por la transformada de 1, que la transformada de 1 es s, 1 sobre s, entonces nos queda de esta manera. G sobre 1 por 1 sobre s nos queda g sobre s. Y esto es igual a la transformada de la segunda derivada de u con respecto a de t. Entonces aquí si aplicamos las tablas, y nos queda de la siguiente manera: s cuadrado u mayúscula de x, s menos s u minúscula de x, 0 menos u de t de x, 0. ¿Listo? Con las condiciones iniciales que teníamos, que son estas dos de aquí, sabemos que u de x, 0 va a ser 0. Y la velocidad sabemos que u de t de x, 0 va a ser 0 también. Por lo tanto, el ejercicio nos queda de esta manera: a cuadrado uxx, que depende de x, s, menos g t sobre s es igual a s al cuadrado u mayúscula de x, s. Como ya se encuentra transformado esta parte, volvemos nuevamente aquí. Cuando ya la función está transformada, x es la variable y s es el parámetro. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a hacer simplemente es redistribuir como está ahí, y nos queda a cuadrado u de xx, que depende de x y s, menos s cuadrado u de x, s, y esto es igual a g sobre s. Regresando a lo que teníamos, que tenemos que la ecuación diferencial nos había quedado de la forma a cuadrado u de xx menos s cuadrado u es igual a g sobre s. Vamos a dejar expresado solamente el u de xx, entonces lo que hacemos es derivar todo a ambos lados por a cuadrado. Y entonces nos queda u de xx, que depende de x, s, menos s cuadrado sobre a cuadrado u, que depende de x, s, es igual a la gravedad sobre a cuadrado por s. ¿Listo? Y esto es nuestra ecuación diferencial ordinaria. Y a esta es a la que le vamos a aplicar el método de los coeficientes indeterminados para poder encontrar la respuesta. ¿Listo? A esta se le va a aplicar los coeficientes indeterminados. ¿Listo? Para tener en cuenta nuevamente, y se los repito otra vez porque es muy importante, cuando esta ya es la función transformada, eso quiere decir que x es la variable y s es el parámetro. ¿Listo? Entonces, haciendo el método de los coeficientes indeterminados, sabemos que tenemos que realizarlo tanto la solución homogénea como la solución particular, sacar la solución total, entonces, y sacar la solución total para encontrar el resultado. Entonces, lo primero es la solución homogénea. Sabemos que nuestra ecuación diferencial, volviendo a la homogénea, nos queda de la siguiente manera: u de xx, que depende de x, s, menos s cuadrado sobre a cuadrado, u de x, que depende de x y s,
y esto es igual a 0. Proponemos una solución. Entonces la solución que vamos a proponer es de la manera a Euler a la lambda x. Derivamos tantas veces como sea necesario para reemplazar en la ecuación diferencial. Entonces derivamos una vez con respecto a x. Ux, que depende de x, s, es igual a lambda a Euler a la lambda x. Derivamos por segunda vez y nos queda lambda cuadrado a Euler a la lambda x. Reemplazamos en la ecuación diferencial que teníamos al inicio y entonces nos queda lambda cuadrado a Euler a la lambda x menos s cuadrado sobre a cuadrado. Recordemos nuevamente que s y a son constantes en este caso, que la ecuación ya está transformada. Entonces, y sabemos que u de xs va a ser a Euler a la lambda x. Todo esto igualado a 0. Sacamos factor común. A Euler a la lambda x. Y dentro nos queda lambda cuadrado menos s cuadrado sobre a cuadrado. Como nosotros propusimos que la solución era de la manera a Euler a la lambda x, sabemos sí o sí, para evitar la solución trivial, que debe ser diferente de 0 esta parte. Entonces, para cumplir, sabemos que lo que está dentro del paréntesis debe ser 0. Y entonces tenemos que lambda cuadrado menos s cuadrado sobre a cuadrado es igual a 0. Vamos a encontrar cuáles son las soluciones para lambda. Entonces lambda cuadrado es igual a s cuadrado sobre a cuadrado. Sacamos raíces a ambas partes y tenemos que lambda es igual a s sobre a. ¿Listo? Entonces estos son los valores, más o menos, s sobre a. Entonces son los valores que va a tomar lambda. Entonces sabemos que nuestra solución homogénea va a tener la siguiente manera. U de x, s. Pongámosle aquí una h homogénea para que nos vayan a confundir. Va a ser a sub 1 Euler a la s sobre ax más a sub 2 Euler a la menos s sobre a x. ¿Listo? Y esta va a ser nuestra solución homogénea. Ahora pasaremos a la solución particular. Nuevamente arrancamos con la ecuación diferencial inicial, que era u de xx, que depende de x, s, menos s cuadrado sobre a cuadrado, u de x, s, menos, igual la gravedad sobre a cuadrado por s. Arrancamos de esta manera, entonces proponemos la solución. La solución que proponemos es de esta manera de aquí. Sabemos que tanto a y tanto s son constantes, entonces proponemos una constante como solución y la vamos a llamar b. Derivamos tantas veces como sea necesario para reemplazar en la ecuación diferencial inicial, y entonces tenemos u de x, que depende de x, s, es igual a 0. Derivamos nuevamente y sabemos nuevamente 0. Reemplazamos. Y entonces tenemos, esto vale 0, menos s cuadrado sobre a cuadrado, u de xs, esto vale b, y esto igualado a la gravedad sobre a cuadrado por s. Teniendo esto como resultado, pues sabemos que estas a cuadrados se cancelan. Y nos queda entonces que b nos da la solución de menos la gravedad sobre s al cubo a la 3. Y esa va a ser nuestra solución particular.
u de p, que depende de x y s, es igual a menos g sobre s al cubo. Ahora pasamos a la solución total, que nuevamente vamos a llamarla u total es igual a u homogénea más la u particular. Entonces u de x, s va a ser la suma de la solución homogénea, que es esta de aquí, a sub 1 Euler a la s sobre a x más a sub 2 Euler a la menos s sobre ax más la solución particular, que es g sobre s al cubo. Y esta va a ser nuestra solución total en términos de x y de s. Ya teniendo la solución total, vamos a tener en cuenta las condiciones de frontera. Vamos a escribirlas nuevamente. Nuestras condiciones de frontera iniciales para el ejercicio sabíamos que era u de 0,t igual a 0 y el límite cuando x tendía a infinito de la primera derivada de u con respecto a dx. Y esto igualaba a 0. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Esto está en términos de t. Tanto esta u de aquí, esta u de aquí, porque son minúsculas. Debemos de aplicarle la transformada para ponerlo en los mismos términos que tenemos de aquí, que es x y s. Entonces, aplicamos la transformada de Laplace a las condiciones de frontera. Entonces, la primera condición que teníamos era u de 0,t igual a 0. Y la segunda condición que teníamos era el límite cuando x tendía a infinito de la derivada parcial de u con respecto a x igual a 0. Aplicamos la transformada a ambas. Y nos da como resultado lo siguiente. U de 0,s es igual a 0. Y por este lado, pues el límite sale de la transformada. Nuevamente también sale la transformada de x. Y dentro de la transformada nos queda u, que sabemos que depende de x y de t. Todo esto igualado a 0. Entonces el resultado nos da el límite cuando x tiende a infinito de d de x, y esto se convierte en u mayúscula que depende de x y de s. ¿Listo? Y esto igualado a 0. Entonces estas son nuestras condiciones de fronteras ya en términos de x y en términos de s. Voy a escribir nuevamente como tenemos la solución total en términos de x y s. Entonces tenemos u de x, s es igual a 1 Euler a la s sobre a x más a sub 2 Euler la menos s sobre a x menos g sobre s al cubo. Aquí lo que hacemos es aplicar la segunda condición de frontera que teníamos. Esta. Entonces, si le aplicamos la segunda condición de frontera, sabemos que es el límite cuando x tiende a infinito de la derivada con respecto a x de u de x, s. ¿Sí? Y entonces lo que hacemos es derivamos una vez u de xs
con respecto a x, y entonces nos queda lo siguiente. Aquí ponemos límite cuando x tiende a infinito de la primera derivada de u con respecto a x. Entonces tenemos lo siguiente: s sobre a sub 1 Euler a la s sobre ax menos s sobre a, que es de la segunda, a sub 2 Euler, la menos s sobre ax, y la derivada, como esto es esto g y s es una constante, queda de esta manera, da 0 la derivada, y entonces todo esto es igual a 0 por la condición inicial. Resolvemos, entonces lo que hace es aplicarse el límite y nos queda lo siguiente: s sobre a sub 1 Euler al infinito, que sabemos que Euler al infinito es infinito, menos s sobre a sub 2 Euler a la menos infinito igual a 0. Euler a la menos infinito sabemos que da 1 sobre infinito. Esto da 1 sobre infinito. Y eso hace que todo esto tienda a 0. Tenemos lo siguiente entonces: s sobre a sub 1 infinito es igual a 0. Despejamos a sub 1 y tenemos como resultado que a sub 1 es igual a 0. Aplicamos la otra condición de frontera. Que sabemos que es cuando u es de 0, s. Entonces tenemos que a sub 2 Euler a la menos s sobre a, la a sub 1 ya no se pone porque encontramos que vale 0. Entonces tenemos a sub 2 Euler a la menos s sobre a, que multiplica 0, menos g sobre s al cubo, y esto igual a 0. Sabemos que Euler elevado a la 0 da 1. Nos queda lo siguiente: a sub 2 es igual a g sobre s al cubo. Y aquí tenemos el segundo valor de la constante A2. Por lo tanto, tenemos que la solución nos queda como u de x, s igual a sub 1 no está porque es 0, entonces nos queda como g sobre s al cubo Euler a la menos s sobre a x menos g sobre s al cubo. Y aquí nos queda el resultado de resolver la ecuación diferencial por coeficientes determinados en términos de x y s. Por último, aplicamos la transformada inversa de Laplace para poner la s en términos de t. Volvemos a realizar el procedimiento. Entonces aplicamos la transformada inversa de Laplace al resultado que nos dio. Entonces nos queda de la siguiente manera: la transformada inversa de Laplace de g sobre s al cubo Euler a la menos s sobre ax menos la transformada inversa de Laplace de g sobre s al cubo. Para esta parte aplicamos el segundo teorema de la traslación. Y si recordamos del ejercicio pasado,
El segundo teorema de la traslación es esta de aquí, donde se incluye el Euler cuando tenemos la función f de s multiplicada por un Euler a la menos alfa s. ¿Listo? Al hacer eso, entonces nos da como resultado que u de x, t al haber aplicado la transformada inversa nos da un medio de g. G es una constante, no olvidemos esa parte. G aquí es una constante, entonces sale de la transformada y dentro de la transformada nos queda 1 sobre s al cubo Euler a la menos s sobre ax, y aquí, no, aquí también la g sale. Entonces nos da como resultado un medio de g que multiplica a t menos x sobre a al cuadrado por el Heaviside de t menos x sobre a menos un medio de la gravedad por t al cuadrado. Y este es el resultado de lo que nos estaban solicitando. Una cosa ya como un extra. Esta función la podemos ver de otra manera, debido al comportamiento del Heaviside. Entonces lo podemos ver como una función a trozos. U de x es igual a esta función a trozos. La función vale menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado cuando x, cuando t está entre 0 y x medios. Dicho de otra manera, cuando t está entre 0 y alfa, que en este caso el x sobre a es nuestro alfa, y toma los valores de menos g sobre 2a al cuadrado, abre paréntesis, 2axt menos x al cuadrado, cuando t es mayor o igual a x sobre a. Viéndolo gráficamente, cuando sucede esto, volvemos a nuestro dígito inicial de la cadena, donde este es el soporte que está en infinito. Entonces x es la función u. Lo podemos ver de esta manera. En la posición at, la cadena tiene un movimiento parabólico en este punto debido a la gravedad, que es esta parte de aquí. Y este se considera el punto AT, menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Y el resto del comportamiento de la cadena nos lo está describiendo esta parte de aquí. ¿Listo? Esta parte de aquí, si quieren comprobarla, se saca mediante aplicando álgebra. Venga, se los muestro. Miremos, recordemos el comportamiento del Heaviside. El Heaviside cuando t menos alfa, ¿cierto? Entonces, cuando sucede esto, nosotros sabemos que el Heaviside vale 1 en alfa. Y antes de alfa, vale 0. La primera parte de la gráfica, que es esta de aquí, ya sabemos el comportamiento, que es menos 1 g de t cuadrado. La segunda parte nosotros podemos deducirla de aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando tenemos un medio de la gravedad t menos x sobre a al cuadrado por el Heaviside de t menos x sobre a menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, nosotros ya estamos en los términos, en la segunda parte, donde sabemos que t es mayor o igual a x sobre a. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el Heaviside
vale 1. Nos queda de la siguiente manera. Es 1/2 de la gravedad por tiempo menos x sobre a al cuadrado menos 1/2 de la gravedad por t al cuadrado. Aplicamos álgebra, entonces tenemos lo siguiente. Un medio de la gravedad, aplicamos aquí la multiplicación de ambos términos, de estar elevado al cuadrado, y nos queda como t cuadrado menos 2 veces t por x sobre a más x sobre a, todo esto elevado al cuadrado. Menos 1/2 de la gravedad por t al cuadrado. Distribuimos, entonces nos queda 1/2 de la gravedad por t al cuadrado. Menos, este 2 de aquí y este 2 de aquí se van, entonces nos queda menos g por tx sobre a más 1/2 de g por x sobre a, todo esto elevado al cuadrado, menos 1/2 de la gravedad por t al cuadrado. Sabemos que este 1/2 de g de aquí y este 1/2 de aquí son iguales, entonces se cancelan porque tienen signos contrarios. Y entonces nos queda lo siguiente, menos g t x sobre a más 1/2 de la gravedad por x al cuadrado sobre a cuadrado. Hacemos factor común. El valor de menos g sobre 2a cuadrado, y dentro del paréntesis nos queda lo siguiente, 2 veces t x por a menos x cuadrado, y así nos da el valor de aquí. Y esto sería ya todo el resultado de todo el ejercicio. Hasta aquí normalmente no lo piden, pero pues les quería mostrar gráficamente más cómo se comportaba la cadena, que si lo vemos es lógico, porque si tuviéramos una cadena chiquitica en un poste y se deja que caiga por la gravedad bajo su propio peso, coge un movimiento parabólico hasta ese punto. El resto del comportamiento pues es cuando tiende a infinito y es generalizado. ¿Listo? Bueno muchachos, eso sería todo, gracias. Tengan buena tarde y les rindan el examen. Les rindan el examen. Y estudiando también.